la herencia que nos unió. Hace un par de años, mi vida dio un giro que nunca vi venir. Todo comenzó con una carta, una de esas con membrete de un bufete de abogados que te hace fruncir el ceño y preguntarte qué hiciste mal. Pero esta no era una demanda, ni una multa. Era una notificación. Mi abuelo, don Esteban, había fallecido y me había dejado una herencia. No era solo dinero, era la herencia, la hacienda familiar, una enorme propiedad en las afueras de un pueblo olvidado en las sierras de México, junto con una suma considerable de dinero y una caja llena de secretos que desataría el caos en mi familia. Esta es la historia de cómo peleamos, lloramos, y al final, encontramos algo más valioso que cualquier fortuna. El inicio, la carta que cambió todo. Mi abuelo Esteban era una figura imponente, incluso en sus últimos años. Un hombre de pocas palabras, pero con una mirada que podía atravesarte el alma. No lo vi mucho en mi infancia. Él y mi papá tuvieron una pelea épica cuando yo era niña, y después de eso, el contacto se redujo a tarjetas de cumpleaños y alguna que otra llamada. Mis primos, mis tíos, todos teníamos una relación distante con él. Así que cuando recibí la carta del abogado, me quedé en shock. ¿Por qué yo? ¿Por qué no mi papá, su hijo mayor, o mi tía Clara, la que siempre se jactaba de ser la favorita? La carta decía que debía presentarme en la hacienda para la lectura del testamento. No solo yo, sino toda la familia, mis 2 tíos, sus esposas, mis 4 primos, mi papá, mi mamá y yo. 11 personas en total, todas convocadas a un lugar que la mayoría no había pisado en décadas. La hacienda, llamada El Refugio, era una reliquia de otra época, con paredes de adobe, techos de teja y un aire de misterio que parecía susurrar historias de generaciones pasadas. Cuando llegué, el ambiente ya estaba cargado. Mi tía Clara, con su característica arrogancia, estaba discutiendo con mi tío Raúl sobre quién debería heredar la casa principal. Mi primo Diego, el mayor, estaba sentado en un rincón con los brazos cruzados, claramente molesto por tener que estar ahí. Mi papá, siempre el mediador, intentaba calmar los ánimos, pero se notaba que él también estaba nervioso. Y yo solo quería entender qué estaba pasando. El abogado, un hombre mayor con una voz grave, nos reunió en el comedor principal. La mesa era enorme, de madera tallada, y todos nos sentamos como si fuéramos a una cena incómoda en Navidad. Entonces, el abogado sacó el testamento y comenzó a leer. El testamento, la chispa del conflicto. John Esteban no era de los que hacían las cosas fáciles. El testamento era claro, pero complicado. La hacienda, valorada en millones, no sería dividida. Se la dejaba a una persona, yo. El dinero, una cantidad que hizo que mi tía Clara casi se atragantara con su café, también iba para mí, pero con una condición. Debía vivir en la hacienda durante un año entero y descubrir el verdadero valor de la familia. Si no cumplía, todo pasaría a una fundación benéfica. Los demás recibirían pequeñas sumas, recuerdos, y acceso a una caja fuerte que contenía herencias personales para cada uno, pero solo si yo aceptaba el trato. El silencio que siguió fue ensordecedor. Luego, explotó el caos. «Esto es una broma», gritó mi tía Clara, poniéndose de pie. «Yo cuidé de papá todos estos años, yo merezco esa casa». «No cuidaste de nadie», respondió mi tío Raúl, con veneno en la voz. «Siempre estabas pidiéndole dinero, Clara. Si alguien merece algo, soy yo, que mantuve su negocio a flote». Mis primos no se quedaron atrás. Diego, el mayor, me miró como si quisiera fulminarme. «¿Por qué tú, Mariana? Ni siquiera lo visitabas. Esto es injusto». Mi papá, siempre el pacífico, intentó calmarlos, pero incluso él parecía herido. «Mariana, ¿tú sabías algo de esto?», me preguntó, y la desconfianza en su voz me dolió más que cualquier grito. No sabía qué decir. Yo no había pedido esto. Tenía 28 años, un trabajo decente en la ciudad, un departamento pequeño pero mío, y una vida que, aunque no era perfecta, me gustaba. ¿Vivir un año en una hacienda en medio de la nada? ¿Con mi familia peleando como si fuéramos buitres sobre un cadáver? No, gracias, pero algo en la carta del abuelo me intrigaba. Descubrir el verdadero valor de la familia. ¿Qué significaba eso? Y luego estaba la caja fuerte. El abogado nos llevó a una habitación cerrada, donde estaba, imponente, con un candado de combinación. Nadie podía abrirla hasta que yo diera una respuesta sobre la herencia. La decisión, un año en el infierno. Pasé esa noche sin dormir, caminando por los pasillos oscuros de la hacienda. Las paredes estaban llenas de fotos antiguas, mi abuelo joven, mi abuela, a quien nunca conocí, mis tíos y mi papá de niños. Había algo en esas imágenes que me hacía sentir que no podía simplemente renunciar. Al amanecer, tomé una decisión, aceptaría el reto. Un año, podía hacerlo. Cuando lo anuncié, las reacciones fueron predecibles. Clara se puso histérica, diciendo que me demandaría. Raúl se burló, diciendo que no duraría una semana. Diego y los otros primos me dieron la espalda, murmurando entre ellos. Solo mi mamá me abrazó y dijo,
si esto es lo que quieres, te apoyo. Mi papá, sin embargo, no dijo nada. Eso me rompió el corazón. Mudarme a la hacienda fue como entrar en otro mundo. No había wifi decente, el pueblo más cercano estaba a 1 hora, y la casa crujía como si tuviera vida propia. Pero también tenía una belleza melancólica, jardines descuidados pero llenos de flores, un estanque con peces, y un estudio lleno de libros y notas de mi abuelo. Ahí fue donde encontré la primera pista de lo que él quería que descubriera: los secretos, la caja fuerte y las cartas. Un mes después de mudarme, el abogado me dio la combinación de la caja fuerte. La abrí con el resto de la familia mirando, cada uno esperando su herencia personal. Dentro había sobresellados, uno para cada uno, con nuestros nombres escritos en la caligrafía temblorosa de mi abuelo. También había un cuaderno, dirigido a mí. Los sobres contenían cartas. No dinero, no joyas, no propiedades. Solo palabras. Cada carta era personal, escrita a mano, y revelaba cosas que ninguno esperaba. La de Clara hablaba de cómo mi abuelo sabía que ella se sentía insegura, siempre comparándose con los demás, y le pedía que encontrara su propio valor. La de Raúl hablaba de su orgullo, pero también de su miedo a fallar. La de mi papá, esa fue la más dura. Hablaba de la pelea que tuvieron hace años, cómo mi abuelo se arrepentía de haberlo alejado, y cómo esperaba que esta herencia los reuniera. Las reacciones fueron mixtas. Clara lloró, pero no de tristeza, sino de rabia. ¿Esto es todo, palabras? Raúl se quedó en silencio, con la carta en la mano, como si estuviera viendo un fantasma. Mis primos, especialmente Diego, se rieron, diciendo que el viejo nos había estafado. Pero yo no podía dejar de leer el cuaderno. El cuaderno era una especie de diario. Mi abuelo escribió sobre su vida, sus errores, sus esperanzas. Hablaba de cómo la familia se había fracturado con el tiempo, cómo el dinero y el orgullo los habían separado. Quería que la hacienda fuera un lugar para sanar, no para pelear. Y había una tarea final: encontrar un tesoro escondido en la hacienda, algo que, según él, valía más que cualquier dinero. La búsqueda, un tesoro más allá del oro. La idea del tesoro encendió algo en todos. De repente, mis tíos y primos, que apenas me hablaban, querían ayudarme a buscar. Pero no era tan simple. El cuaderno daba pistas crípticas, como bajo la sombra del roble que nunca cae o donde el sol se encuentra con la luna. Pasamos semanas buscando, revisando cada rincón de la hacienda, y, sin darnos cuenta, empezamos a hablar. Una noche, mientras buscábamos en el ático, Diego y yo encontramos una caja de fotos viejas. Había una de él, de pequeño, con mi abuelo, riendo en el estanque. No recordaba esto, dijo, con la voz quebrada. Por primera vez, no me miró con odio. Clara, que siempre había sido la más dura, confesó una tarde que se sentía culpable por no haber estado más presente para su papá. Raúl, el orgulloso, admitió que había envidiado a mi papá toda su vida. Poco a poco, las peleas se convirtieron en conversaciones. Las conversaciones, en risas. Y las risas, en algo que no habíamos tenido en años: una familia. El final, el verdadero tesoro. El año estaba por terminar cuando encontramos el tesoro. No estaba bajo un roble, ni en un cofre escondido. Estaba en el estudio, en una pared falsa que descubrimos por accidente. Dentro había una carta final de mi abuelo y un proyector viejo con una cinta. La carta decía: el verdadero tesoro es lo que construyan juntos. Esta hacienda no es para uno, es para todos. La cinta era un video casero. Mi abuelo, ya enfermo, hablaba directamente a la cámara. Nos pedía que dejáramos de lado el orgullo, que nos perdonáramos, que recordáramos lo que significa ser familia. Lloramos todos. Hasta Clara, que juraba que no tenía lágrimas, estaba sollozando. Decidí no quedarme con la hacienda. La convertimos en un lugar para la familia, un refugio, como su nombre lo decía. Ahora es un espacio donde celebramos cumpleaños, navidades, y hasta bodas. El dinero lo dividimos, pero una parte se usó para restaurar la hacienda y crear un fondo para el pueblo. Hoy, mientras escribo esto, estoy en el porche del refugio, viendo a mis primos jugar con sus hijos en el jardín. Mi papá y mis tíos están discutiendo, pero esta vez es sobre quién hace el mejor asado. Clara está riendo, algo que nunca pensé ver. Y yo siento que encontré algo que no sabía que había perdido. El abuelo tenía razón. El verdadero valor de la familia no está en el dinero, ni en una casa. Está en las historias que compartimos, en las heridas que sanamos, y en el amor que, aunque a veces se esconde, nunca desaparece.